Arrurú, arrurú, duerme negrito, duerme mi amor. Arrurú, arrurú, duerme negrito. Muy buenos días, me llamo Baudilio Rebel Hurtado, nací en Guapi, docente jubilado de la Universidad Libre de Cali, abogado, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca. A la fecha he escrito 13 libros, todos sobre la cultura negra del Pacífico, que es indiscutiblemente mi corazón. Yo empiezo hablando del Pacífico con este cuento, con este texto. Se llama Cuentos para dormir Isabela, es un concurso que hace el Ministerio de Cultura. Isabela es la bebé que está aquí al lado derecho. Y recorro todo el Pacífico buscando estos cuentos, porque nuestras madres, cuando éramos niños, nos hacían dormir narrándonos estos cuentos. Y desafortunadamente el tiempo es absolutamente injusto con las memorias y se pierden. Por ello yo empecé a recogerlo. Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, con mayor énfasis en Guapi, mi palenque cultural. ¿Qué trae estos cuentos? La mayoría de estos cuentos, llamémoslo usted, el 80% son africanos. Africanos traídos por 150 etnias que poblaron el Pacífico, según la última investigación que yo tengo. Pero habían unas partes con mayor énfasis en las fábulas. ¿Quiénes los narraban? Los criots. Eran personas de mucha edad que se iban de pueblo en pueblo narrando toda esa belleza de las fábulas. Y cuando se da la infamia de traer esclavos del África a las Américas, afortunadamente no les pudieron romper toda su capacidad, todo su pensamiento, lo que habían heredado de los mayores. Por eso estos cuentos pueden tener 400, 300, 200, 100 años, pero llegaron hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Y lo conservan quiénes? Los mayores adultos. Hoy creo que las abuelas. Mas sin embargo, si tú vas en Cali, compras un chontaduro a una persona mayor de 60 años y te sientas al lado de ella y le dices que te narra un cuento, ella lo sabe, porque la tradición oral es uno de los grandes principios que tenemos nosotros de nuestra conciencia nacional. Estos cuentos se dividen en cuentos en dos grandes figuras: el tío conejo, el tío tigre, el tío león, el tío elefante, el tío león, el tío elefante, el tío cocodrilo. El conejo no. Estos tíos son grandes, corpulentos, tienen colmillos, depredadores, a excepción de uno pequeñito que se llama el tío conejo. ¿Por qué se caracteriza? Porque es astuto, es inteligente, se burla de los animales grandes. Y los pequeñitos, que son accedidos por ellos, son devorados por ellos. Está la tía cucaracha, la tía zorra, animales pequeñitos. Entonces, entre estas dos grandes faunas, los enormes, los fuertes y los chicos, allí aparecen los cuentos del tío conejo, que vienen del Alto Volta, según León Frobenius, un investigador que estuvo en 1905 en el Sahara, y otros cuentos, y otras fábulas. ¿Yo qué hago? Yo sé trabajar mis cuentos, como soy del Pacífico, sé conversar con mis paisanos. Yo llego, los entrevisto, me identifico con toda la humildad que me ha caracterizado. Cuando ellos me empiezan a narrar los cuentos, yo me callo, y cuando ellos entran en silencio, yo hago lo mismo.
hasta que ellos llegan, se acuerdan, reflexionan, lo que fuere, y entonces vuelve la conversa. Y terminamos de amigos, pero amigos, ¿no? A pesar de que nos conocimos hace 5 o 10 minutos. De tal manera que yo llego, tengo una grabadorcita pequeñita, muy pequeña, me ha acompañado durante mis últimos 20 o 30 años, yo la llevo y empiezo a grabar como lo estás haciendo tú ahora, pero solo la grabación, sin la imagen. Y posteriormente vengo aquí, lo miro, conservo ese vocabulario que nosotros utilizamos, que es un vocabulario quechua, porque los incas poblaron el Pacífico. Es un vocabulario del español arcaico, porque los primeros de españoles que llegaron acá, además de Bolívar, era Balboa y todos ellos, hablaban un español del nacimiento, hablaban un español de su nacimiento. Hablamos palabras bantú, que fueron las que trajeron los africanos, ¿no? Y últimamente un inglés de muelle, que se forma en 1940 y pico, cuando se crea la flota mercante Gran Colombiana. Yo me sé esas palabras y yo las incorporo en mi libro. Yo no las retiro porque es darle mayor fuerza a lo que yo estoy narrando. A pie de página le pongo su significado. De tal manera que así empiezan nuestros cuentos. La paisana generalmente son mujeres, la mayor conversa, llamamos nosotros. Ellas llegan y me cuentan sus cosas. Al lado está su bebito, lo están amamantando, lo que fueren, y yo estoy muy atento a esto. ¿Quiénes trajeron esto? Los trajeron los bisabuelos bantú, los trajeron los bisabuelos acán, los bisabuelos congo, ocoró, mandinga. Los mandingas sabían leer y escribir, ¿sabes? La única tribu que sabía leer y escribir, porque ellos hacía muchísimos años habían sido invadidos por los árabes y los árabes les habían enseñado esto. De tal manera que en el Brasil, por ejemplo, los mandingas, cuando se da un movimiento de liberación, los mandingas producen un documento escrito. Eran los únicos que sabían leer y escribir. De tal manera que fíjate que ellos traen toda la sabiduría. Nuestros antepasados no eran ignorantes. Las grandes civilizaciones que se presentaron en el mundo eran africanas. Las grandes civilizaciones partiendo de Mesopotamia, estaba Egipto y muchísimas otras. Y muchos filósofos griegos de la época de la filosofía, del nacimiento de la filosofía, estuvieron nutriéndose del pensamiento africano. De tal manera que estos griots eran las personas que iban de pueblo en pueblo narrando los cuentos y se les daba de comer, se les daba cualquier cosa. Y ellos, cuando son traídos de esa manera tan brutal, tan infame, el genocidio más grande que se presentó en el mundo a la fecha, 200 millones de esclavos negros trajeron acá. Malcolm X habla de 100 millones. Cuando él empezó, Malcolm X, él fue un luchador por los derechos humanos. Cuando empezó a luchar ya por las clases sociales, es asesinado, porque eso es otro discurso, ¿no? Absolutamente todo. El maestro Zapato Olivella nos habla de 150 tribus. En fin, hay muchísimas estadísticas, pero son tentativas, ¿no? Pero lo cierto es que entre el siglo XV y XVI salieron 54.000 barcos del África a poblar las Américas. Y todos ellos con la bendición de los papas. Hubo 3 papas que bendijeron esa esclavitud. 3 papas. Y muchos de estos conquistadores venían acompañados del sacerdote, porque es que el sacerdote era el que les daba la bendición, era el que los protegía. El sacerdote era la persona que cuando lo estaban asesinando los bendecía para que se fueran al cielo, porque irse al infierno sería el caos, ¿no? Pero esos sacerdotes también fueron esclavistas. La historia está llena de curas esclavistas. Hace un ratote que canto y no logro adormecerte.
¿Por qué grandotes tenés esos ojos? Y tarda pa' que se cierren.